Mis amores, ¿sabían que con paletitas como estas podemos hacer portarretratos como este? ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Pues solamente con colocar las paletitas en esta posición sobre una superficie plana y ponerle 2 paletitas en la parte de atrás con pegamento caliente, podemos fijarlo bien y decorarlo a nuestro gusto, y de esta forma solamente le tendremos que agregar un ganchito de los ganchitos de papel según lo que a ustedes les guste y ya nos queda un portarretrato como este. Acá yo estoy haciendo 3 para mis sobrinitos, les voy a mostrar. Acá tengo el de Ian Santiago, él es un nene que es creación de Dios. Y acá tengo el de Débora y ahorita estoy haciendo el de Priscila. Y esto me recuerda a que Dios nos hizo de una manera muy especial. Nos hizo varón y hembra. En la clase de hoy recordamos que Dios nos hizo y en Génesis 1:27 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Vamos a hacer un ejercicio. Sustituiremos las palabras ser humano por tu nombre y en este caso yo lo haré con el mío y quedaría así. Y Dios creó a Evelyn a su imagen y semejanza. ¡Guau! ¡Qué poderosa frase!, ¿verdad? Y esto significa que tenemos características similares a las de Dios. Por ejemplo, si Dios es creativo, si Dios es bueno, si Dios es amoroso, nosotros también podemos llegar a serlo. Y para eso necesitamos estar en comunión con el Señor. Y esto lo afirma Dios en Génesis 2:7. Dice así: que Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Eso nos hace especiales. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos que podemos tener amistad con Dios. Y esta semana les invito a que recordemos 2 cosas. Primero, tenemos el aliento de vida en nosotros. Y segundo, fuimos creados con características especiales y extraordinarias. Somos hombres y mujeres creados para el Señor. Nos vemos en una próxima. Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Bienvenido a nuestro culto en línea, un culto familiar en el año de la visión perfecta. Y DEC MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador
se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Que se nos quede esa palabra, esfuerzo espiritual. Y ya al pensar en la palabra esfuerzo significa sacar fuerzas cuando parece que ya no hay. Amén. Darle un poquito más de nuestra capacidad porque es necesario. Entonces cuando dice esfuerzo, no está hablando de hacer las cosas cuando todo está fácil, sino cuando las cosas parecen estar un tanto difíciles. Entonces hay que sacar fuerzas para poder hacer aquello que nosotros deseamos o necesitamos. Así que si pensamos en esa palabra o esas dos palabras, esfuerzo espiritual. Seguramente algunos de ustedes han estado haciendo eso en este tiempo, un esfuerzo espiritual. A lo mejor a veces decimos voy a ir porque de todos modos, pero ya no tengo ganas. Pero el Señor nos ha dado fortaleza y nosotros ponemos la parte que está de nuestro lado. Y aquí estamos hasta aquí. Es una bendición poder reconocer que el Señor es el que nos da la vida y también la capacidad de pensar y también de ir tomando en cuenta este camino que llevamos. Y hoy vamos a tomar unas palabras que estaba meditando en la madrugada. Y es acerca de una pregunta que le hicieron a Jesús y también una respuesta que él dio. A Jesús le preguntaron en Lucas capítulo número 13, Lucas 13, 23 al 25. A Jesús le preguntaron lo siguiente: ¿son pocos los que se salvan? Eso le dijeron a Jesús. Y él dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Amén. Ese pasaje estaba meditando en la madrugada, en la mañana, y me tocó, en base a lo que estamos tratando de decir como iglesia. Estamos en un tiempo en el que necesitamos establecernos, necesitamos medir la calidad de cristiano que somos, el rumbo que llevamos y por qué. Necesitamos, porque estamos en un tiempo en el que decir soy cristiano, en el que digo soy cristiano, es fácil. A alguien se le ocurre decir soy cristiano, va a la iglesia, pero una cosa es ir a la iglesia y la otra cosa es ser cristiano de verdad. Porque para la vida cristiana hay ciertos, diría así, estándares. Hay ciertos parámetros los que el cristiano tiene que seguir. Claro que no son difíciles de llevar, pero necesitamos nosotros dos cosas. Necesitamos concentración y necesitamos fuerza. Porque al decir concentración, resulta que la vida cristiana se vive por la fe. Pero aparte de eso, de la fe, también se necesita tener cierto conocimiento de lo que esto implica, para luego, al ver que la vida cristiana es un tanto difícil, partiendo de que se lleva por la fe,
ahí se convierte en la dificultad, porque uno no ve mayores cosas. Uno simplemente vive de las promesas, vive de la esperanza. Y si uno lee la palabra de Dios, pues uno va a estar encontrando en ella alguna orientación. Pero el problema es, si uno no lee la Biblia, entonces prácticamente uno vive del aire, porque uno no sabe ni por qué está yendo a la iglesia. O sea, uno tiene razón alguna, y por eso es que la vida se hace un tanto complicada al ser así. Entonces necesitamos ser personas en las que nos concentremos en aquellas cosas que sabemos. Por decir algo, se nos ha anunciado la venida de Jesús. Se nos ha anunciado la venida de Jesús. Se nos ha anunciado que vienen tiempos peligrosos. Se nos ha anunciado de acontecimientos, pero son anuncios. Entonces, cuando nos concentramos en eso y comenzamos a puntualizar, nos damos cuenta que aquí se vive con un equilibrio tal como, voy a poner un ejemplo, como cuando uno anda en bicicleta, que para ir en bicicleta uno tiene que saber sobre qué va y qué velocidad le puede permitir mantenerse en el vehículo. Entonces, cuando pensamos en la vida cristiana, tenemos que coincidir en eso, necesitamos una concentración, pero tenemos que partir de la información que tenemos. No es difícil cuando uno ya establece una ruta, cuando uno ya establece algo en qué poner los ojos. Uno sabe que se levanta y se cuesta pensando en aquello que uno sabe y se realiza de esa manera. Así que si pensamos aquí, cuando hablamos de Jesús hablándole a sus discípulos, cuando alguien le dice que son pocos los que se salvan, pareciera encontrar dos cosas aquí importantes antes de entrar a las consideraciones. Pareciera encontrar dos cosas acá, como que esta persona estaba puntualizando el momento en el que estamos viviendo. Como que esa palabra una vez más se hace tan patente y tan presente. Como que esa pregunta no tenía nada que ver con aquel tiempo, sino con el de hoy. Porque en aquel tiempo, a lo mejor estas personas lo que hacían es que miraban difícil el comportamiento en cuanto a la personalidad de Jesús. Y era un poco complicado. De ahí que Jesús les exigía algunas cosas, así que parecía complicado. Pero cuando nos venimos hasta el tiempo, pareciera que esa pregunta tiene que ver con hoy. Porque en verdad, en el tiempo que vivimos, realmente esa pregunta se convierte en una afirmación. Ya no es una pregunta, sino se convierte en una afirmación. Porque realmente son pocos los que se salvan. Eso es un hecho. Ya no, hoy no sería una pregunta. Hoy sería así como estar diciendo, sí, son pocos los que se salvan. ¿Por qué decirlo? Porque a partir otra vez de la fe, de lo que sabemos, y luego la perseverancia, el negarnos a ciertas cosas que son nuestras apetencias, simplemente porque estoy yendo a la iglesia, eso complica un poquito la perseverancia. Así que tenemos nosotros que atender las palabras de Jesús. Y si usted se da cuenta, cuando Jesús está poniendo cuidado a esa pregunta, pareciera una vez más que como que Jesús anda por ahí, vino de paso y anda aquí en Guatemala y dijo esas palabras aquí con nosotros. Pareciera que estamos hablando en tiempo presente, cuando Él dice, va a llegar el momento cuando se cierre la puerta. Pero no se ha cerrado por más de 2000 años. La puerta ha estado abierta. Pero pareciera que hoy la puerta está por cerrarse. Entonces allí estamos ya como que trayendo aquella palabra hace 2000 años y traerla a nosotros para pensar como que Jesús estuviese allí cerca, anda por aquí entre nosotros y alguien de los nuestros, un joven, se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿cuántos son los que se salvan? ¿Pocos o muchos? Entonces Jesús no quiere decirle, bueno, son pocos, sino le dice, esfuércense a entrar ustedes por la puerta angosta, porque muchos van a querer
y no van a poder. Y ahí es donde se convierte el dilema. Muchos van a querer, pero no van a poder. Y eso es preocupante. Esa palabra está dicha para la nación de Israel en aquel momento, pueblo de Dios. Pero pudiéramos decirlo para nosotros hoy, porque hay mucha gente que ha oído del Evangelio. Sin embargo, viven una vida resuelta, así tranquilona. Y esto, de seguro, va a haber un momento en el que si fueran a pasar por una prueba que tenga que ver con su fe o con la decisión de ser salvos, algunos van a tener problemas porque no van a encontrar qué decir, no van a hallar qué hacer. Y lo más práctico sería, bueno, de todos modos por la fe, de todos modos nadie sabe. Y entonces comenzar a vacilar o a titubear y resultar en una condición en la que pareciera que nunca fue cristiano. ¿Por qué razón? Porque nunca tomó seriedad a la vida cristiana. Y entonces allí, como nunca le tomó seriedad, como nunca le tomó la forma de vida que debía llevar, entonces no le es problema decir no en un momento dado. Así que de repente se va a enterar que lo que estábamos diciendo es verdad y entonces va a querer decir hoy sí, Señor, hoy sí. Y entonces el Señor les va a decir, no sé quiénes son. Y eso va a ser tremendo. Estaba hablando anoche en una plática que teníamos relacionada con la palabra. Y decía que hay que ponerle cuidado a lo que está sucediendo hoy justamente en Oriente Medio. O dicho de otra manera más simple, en las tierras bíblicas, en Israel. Y cuando vamos nosotros a medir el comportamiento moral de la nación, en el tiempo aquel cuando Dios permitió la creación y llegó al tiempo de Noé y Noé después de Noé se multiplicó, o sea que en el tiempo de Noé se multiplicó la gente, pero también la maldad. Y sucedió que el pecado llegó a la presencia del Señor y ofendía a Dios y Dios resolvió destruir al hombre. Y a mí me llamó la atención porque cuando Jesús toma las palabras allá en las tierras de Israel, Él está hablando ahí y les está diciendo a ellos que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y eso lo dijo Jesús allá en Jerusalén, allá en Israel. Y Jesús va a venir ahí, a Israel. Entonces, si pensamos, ¿cómo está esa tierra? ¿Cómo están esas gentes? Hace poco se hablaba con una persona que conoce por allá y estaba tratando de hablar mal de nosotros los evangélicos porque pensamos bien de aquellas tierras. Porque decimos bendiciones para Israel y hablamos de Israel y aquí que allá tantas cosas. Y estas personas decían, Israel no es una gran cosa. En Israel el pecado es exagerado. Hablando de actitudes que son similares a las que pasaban en el tiempo de Noé. Entonces, me llamó la atención que parece que las cosas se están acercando, porque la situación está allá en Israel, está en el mundo, por supuesto. Hay grandes potencias mundiales que están haciendo grandes acuerdos. Y bueno, digo potencias porque estoy hablando de naciones que son de renombre, que son vistas como las naciones influyentes, y ellas están haciendo cosas que ofenden al Señor. Pero a todo eso hay que ponerle cierto cuidado, pero más cuidado a las cosas que están pasando en Israel, porque las cosas que se relacionan entre el principio e Israel en el tiempo presente nos dicen a nosotros que en este tiempo tenemos que esforzarnos de verdad a entrar por la puerta angosta, o dicho más sencillo, tomar a Jesús como el modelo perfecto y vivir como Cristo vivió. O sea, tener de Cristo el modelo a seguir. Entonces, ese es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Lo digo más sencillo, como que dijeran, bueno, para que ustedes tengan acceso al Padre, tienen que creer en mí, creer en el sacrificio en la cruz y luego vivir como yo viví. Y entonces van a tener acceso al Padre porque yo soy el camino. Más sencillo, las personas que vivan como yo, entonces estas van a tener acceso al Padre. Así que ahí es donde se nos complica la vida. ¿Por qué? Porque no conocemos a Jesús.
Entonces no sabemos cómo hacerle porque no lo conocemos. Y entonces cuando empezamos a ver que no conocemos a Jesús, entonces decimos, la vida es costosa, pero no es costosa cuando conocemos a Jesús. Entonces, ¿cómo hacer para conocer a Jesús? Pues hay que hacerlo de una manera simple. Hay que ir a las palabras que están escritas en el libro sagrado que es la Biblia, y luego tener información de las características de Jesús. Y nos vamos a dar cuenta que era una persona de buen sentir, una persona de buen comportamiento, una persona que a todo el mundo le hacía el bien, una persona que se negaba a las cosas que no son correctas y hacía bien siempre el bien con el tal de relacionarse con su Padre. Entonces tenemos que aprender ese ejemplo, porque para estar con Dios necesitamos nosotros seguir un modelo de vida, y el modelo perfecto de Jesús. Y entonces ahí se hace el camino angosto. ¿Por qué? Ya no tenemos que estar viendo a tantos modelos, tenemos que ver un solo modelo. Y ahí es donde muchos hacen de la vida complicada, porque ponen varios modelos, miran a fulano de tal, miran al otro fulano, miran al otro fulano, miran al otro fulano, miran al otro fulano. Y a veces se quieren comparar con ellos o se quieren sentir así como la salsita de los tacos porque siguen aquellos. Y dicen, es que yo soy seguidor de fulano, es que yo voy a tal iglesia porque esa iglesia tiene cierta fama en el medio. Estamos poniendo los ojos en los grupos y no en el modelo perfecto. Entonces Jesús nos invita a poner los ojos centrados en Él. Y en este caso se convierte en el camino angosto. Dicho de otra manera, solo fijaos los ojos en Jesús y en nadie más. Porque cuando estemos ante la presencia del Señor, se nos va a complicar la vida si seguimos modelos que no eran Cristo y queramos decirle al Señor, aquí estamos, Señor. Y entonces Él va a decir, no sé quiénes son. Porque Él va a ver el modelo que Él estableció y lo va a comparar con el modelo que usted lleva, y ese modelo no coincide. Entonces le va a decir, no, mis seguidores no sé quiénes son, así que apártense. Va a ser doloroso. Así que mis hermanos, yo creo que está entendiendo el mensaje, porque está simple. Entonces no miremos a tantas personas, miremos a Cristo Jesús, porque Él es el modelo perfecto. Amén. Las consideraciones, para ir ya llegando a la parte central y final, pues estaba viendo acá, en este pasaje, considerándolo cuando Jesús habla acerca de la puerta o angosta o el camino angosto, estaba pensando que el Eterno, o sea nuestro Padre Dios, nos proveyó el medio de salvación. O sea, Él fue tan bueno que nos proveyó el medio de salvación. Eso está obvio, ya lo sabemos hace mucho rato. Y el medio, en este caso, es Cristo Jesús. Por eso estaba viendo en la consideración 2 que creer en Cristo es vital para ser salvos, porque ese es el medio de salvación nuestro es Cristo. ¿Quién nos dio a Cristo Jesús? Pues el Padre. La Biblia dice que el Padre lo envió, tanto amó al mundo, tanto nos amó a nosotros, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, ahí estamos. Entonces el Padre nos envió a su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Creer en Jesucristo. Porque creer en Cristo es vital, es clave, es la médula central de nuestro esfuerzo cristiano. Entonces no podemos irnos por otro lado, porque el único medio es Cristo Jesús. Entonces tenemos que tomar este modelo. Así que Cristo es el medio, Él es también el modelo. Así que para nosotros ser salvos tenemos como obligación creer en Cristo. Amén. Si usted cree en Cristo, ya empezó bien. Amén. Vamos bien si usted cree en Cristo. Ahora lo que tiene que hacer es no solo creer en Cristo, sino seguir a Cristo. Eso es lo que tiene que hacer, seguir a Cristo. Y aquí viene otro trabajo que lo vi como una consideración cuando Jesús está diciendo, procuren ustedes entrar. Eso ya tiene que ver con mi esfuerzo. Procuren ustedes entrar por la puerta angosta porque muchos van a querer, pero no van a poder. Entonces, aquellos que son entendidos van a tomar la consideración 3. Y entonces diríamos, cuidar nuestra relación con Dios para ser salvos. Ese es un deber. Amén. O sea, cuidar nuestra relación con Dios para ser salvos es
un deber. ¿A través de quién nos vamos a relacionar con Dios? Vamos a ver. A través de Cristo Jesús. O sea, Cristo es el modelo. Amén. Poner nuestra fe en Él nos va a dar salvación. Pero también tenemos nosotros que mantener no solamente la salvación, porque ya somos salvos, simplemente salvos, sino luchar por mantener una relación con Dios. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que cuesta. Amén. Ahí es donde tenemos problemas. Creer en Cristo, yo creo en Cristo. Él es mi Salvador y gracias, Padre, porque me mandaste a Jesús. Pero ahora viene el esfuerzo. Tenemos que orar, tenemos que vigilar, tenemos que leer la palabra, tenemos que perdonar y tenemos que hacer varias cosas. Entonces, cuando ya empezamos a ver por qué tenemos que hacer eso, el por qué tenemos que trabajar ahí, y nos damos cuenta que tenemos otra vez el modelo perfecto. Eso era Jesús. Jesús perdonaba a la gente. En una ocasión a Jesús le llevaron a una mujer hecha trizas de acuerdo a la cultura y de acuerdo a las normas establecidas en Israel. Y esa pobre mujer estaba sentenciada a muerte. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? Y la mujer le dijo, pues ninguno. Ustedes ya saben la historia, pero no se la voy a contar. Y entonces Jesús le dice, bueno, si ninguno te condenó, pues yo tampoco. Ve y no sigas pecando. Tremendo, cuando Jesús es una persona que da oportunidades. Entonces, allí le establece una obligación Jesús a la mujer. Le dijo, ya no sigas pecando. Y ahí es lo que tenemos que ver nosotros cuando pensamos en el Jesús al que conocemos según la Biblia, el que hemos puesto la fe. Era un Jesús que siempre se relacionó con el Padre. Él nos enseñó a eso, a relacionarse con el Padre. ¿O no recuerdan ustedes haber oído muchas veces o alguna vez que Jesús oraba? ¿Cuántos han oído que Jesús oraba? Él oraba. La pregunta es, ¿por qué oraba si es Dios? El caso es que Él estaba sirviéndonos como un modelo. Entonces Él nos estaba enseñando a que para tener la bendición del Padre tenemos que relacionarnos con el Padre. Entonces, ¿Él qué hacía? Se relacionaba con el Padre. Pero ¿tenía necesidad Jesús de relacionarse con el Padre? Pues no, Él es Dios. Pero lo hacía porque Él no vino solamente a servir como redentor, el Dios redentor. Vino también a establecer la ruta. Entonces, como la ruta necesitaba modelar, entonces Él lo que hizo fue modelar. Estoy dándome a entender. Lo que hizo fue modelar. Algunas veces hemos oído o hemos leído en la palabra que Jesús también tomó el libro y leyó. Y tomando la profecía tal, dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. O sea que también Jesús, aunque Él sabía lo que decía la Escritura, también necesitó en algún momento modelar la disciplina de leer la Escritura. Sí, estamos copiando la idea. Entonces, Jesús no necesitaba leer la Escritura. Él es omnisciente, Él es omnisapiente, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y Él sabe lo que dice el libro, pues cuando habla acerca de los escritos, le dicen, lean las Escrituras, escudriñenlas, porque ellas testifican de mí. Y también les dice, cuando Moisés estaba escribiendo, de mí estaba escribiendo. Pongan cuidado. Entonces diríamos, ¿quién le estaba enseñando a Moisés el camino? Era Él. Entonces, pero Él va al texto y lee. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Sirviéndonos como modelo en una relación ¿con quién? Con Dios. Entonces diga conmigo, es nuestro deber cuidar nuestra relación con Dios. Eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor. Eso es lo que pidió el Señor que hiciéramos. Y Él dijo en una ocasión, ejemplo les doy para que ustedes hagan lo mismo que yo hago. Amén. ¿Alguien recuerda ver esa recomendación? Juan capítulo 13. Dice, les doy ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo hago. Entonces, hermanos amados, necesitamos tener entonces una relación con Dios para ser salvos. ¿Por qué? La salvación se puede perder y eso es un riesgo. Así que el número 4 en estas consideraciones son que pocos se esfuerzan en verdad. Amén. Pocos se esfuerzan en verdad. Y el problema es que el tiempo se está acabando. Amén. Y ese es el riesgo. El tiempo se está terminando.
¿Por qué estamos diciendo eso? ¿A qué nos atenemos nosotros? ¿Qué gran cosa nos sentimos nosotros para decir que el tiempo se está terminando? El caso es que cuando uno lee la Escritura y la compara con el tiempo que estamos viviendo, entonces justamente uno sabe que el tiempo se está terminando. De cuando uno va, por ejemplo, voy a ponerles así una aplicación. Yo quiero saber el vencimiento del producto que estoy consumiendo, cual sea. No voy a mencionar algún nombre. Así que hago algo. Voy a la etiqueta o el empaque. Y en el empaque hay una partecita que a veces cuesta encontrarla, que ahí dice la fecha que fue expedido el producto y la fecha de caducidad. Entonces, si esa fecha de caducidad está dentro del mes que estamos en curso, entonces decimos, se vence el 20. Bueno, pero hoy es 27. ¡Wow! Ya no me lo puedo tomar, ya se venció. Entonces, porque esas letritas me están dando una pauta para saber si puedo seguir o no ingiriendo el producto. Bueno, cuando uno va a revisar todas las cosas que tienen que ver con la caducidad de los planes de Dios, entonces se encuentra con que todo lo que está pasando ya nos está tirando ciertas pautas para pensar que el tiempo se nos está terminando. Y lo peor es que mucha gente en el tiempo presente está distraída. Amén. Mucha gente está distraída. ¿O no es cierto? Mucha gente está distraída. Entonces, ¿qué va a pasar con los que están distraídos? Se va a cerrar la puerta. Cuando ellos se enteren, la puerta está cerrada. Y algo me llama la atención de algo que nos pasa este día. Se nos cerró la puerta y nos quedamos los dos afuera y dijimos, ¿y cómo vamos a entrar? Y yo no tengo las llaves conmigo en ese momento y nos quedamos preocupados, ¿cómo vamos a hacer para entrar a la casa? Y entonces se me ocurre la idea, qué feo se siente cuando uno sabe que es parte de una casa, que uno debe estar dentro de la casa y de repente la puerta se cierra y me quedé afuera. Qué feo se siente. O sea, esa sensación de quedarme afuera es bien fea. Entonces, amados hermanos, va a haber gente que se va a enterar de que se quedaron afuera. Y entonces van a decir, no, pero si acaban de cerrar la puerta hace un segundo. Si yo la acabo de ver, la acabo de ver abierta y se cerró la puerta, así que voy a tocar la puerta. Y de adentro le van a decir, no sé quiénes son. Se supone que tenían que estar adentro. Sí está claro esto. Se supone que tenían que estar adentro. El esfuerzo era estar pendiente de que la puerta no se fuera a cerrar. Se cerró la puerta, me quedé afuera, así que el problema ya no es del que cerró la puerta, el problema ahora será mío. Entonces, aquí es donde viene la necesidad de esforzarnos, porque son pocos los que lo hacen. Y el tiempo se está terminando. Entonces, amados hermanos, usted que está en el salón y usted que está hasta allá, hágame el favor de tomarle en cuenta esto que estamos diciendo. Así que vamos a ir ya a la parte final. Hallar la salvación requiere más concentración y esfuerzo de lo que muchas personas esperan invertir. Amén. Es que no es solo creer en Dios, es tratar de imitar a Jesús. La Biblia repetidas veces nos dice que hay un trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros de plasmar, imprimir la imagen de Cristo en nosotros hasta que lleguemos a la medida de esa persona, porque Cristo es el modelo. Entonces el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Entonces mi esfuerzo, el tiempo que yo invierto para que eso pase es mucho más de lo que yo me imagino. Y ahí es donde hay un pequeño problema, porque allá la salvación no es simplemente aquella palabra que hemos dicho, bueno, gracias a creer en Jesús. Pero el problema es que la palabra creer en Jesús no implica solamente decir creo, sino es moverme en base a lo que dije que creo. Entonces, si yo digo que creo, pero no me muevo, prácticamente doy a conocer como que no creí. Entonces, el creer, en este caso, este verbo está activo. Entonces, tiene que ver con movilizarme hacia donde se me pide. Y ahí es donde muchos no invierten. Así que necesitamos ¿qué? Concentración y esfuerzo. Bueno, no podemos salvarnos solos. Ni hay manera en que podamos hacer algo en favor de Dios. Pero cada uno es responsable
de sí mismo y su relación con Dios. Lo leí despacio para que usted esté captando. Entonces, por Dios no podemos hacer nada. Lo que yo haga no va a engalanar, engrandecer a Dios, porque no es para Él que yo estoy haciendo, porque Él ya es Dios. Todo lo que yo hago va a ser para mi beneficio. Amén. Así que no vaya a pensar usted que a quien va a favorecer es a Dios. Él ya es Dios. No vaya a pensar que va a favorecer al Salvador. Él ya lo fue, ya lo es. Pero yo sí necesito mejorar mi calidad de vida. Entonces ahí es donde yo tengo que luchar por mi relación con Dios. Espero que estemos captando el mensaje. Vamos a ver lo siguiente. Entrar por la puerta angosta debe ser, ¿qué cosa? Un deseo, pero ¿qué más? Diligente para conocer a Dios y procurar con fervor establecer una relación sin importar el costo. Amén. Y es ahí donde nos estamos quedando cortos nosotros. Entonces debemos nosotros tener un ¿qué? Deseo. No esperar que alguien nos diga, vaya pues vamos. No, tener un deseo diligente. O sea, como quien dice, yo quiero eso y voy a luchar por tenerlo. Amén. Porque al fin de cuentas, la salvación es suya. El que va a sacarle beneficio a su esfuerzo es usted. Cuando el Señor le diga, pase adelante. Y el que le predicó el mensaje es saber por dónde va a estar, pero el beneficiado por haber atendido el mensaje va a ser usted. Amén. No estoy diciendo que va a estar afuera, no. Pero imagínense que son millones de salvados. Amén. ¿Dónde va a pensar usted que está el predicador que le dio este mensaje? A ver por dónde estará. Son millones. Pero usted va a ser beneficiado por haber sido diligente en aprovechar esto, sin importar el costo. Bueno, y para terminar, la recomendación: cuidemos de no pasar por alto esta acción. ¿De qué? De entrar por la puerta angosta. Amén, porque la puerta no estará abierta para siempre. Y eso es lo que tenemos que estar pensando. Amén. Cuidemos de esforzarnos por eso, mis hermanos, porque la puerta se va a cerrar. ¿Cuándo se va a cerrar? No sé. Pero las pautas que nos da la información que está a nuestro alrededor me dice a mí que la puerta está a punto de ser cerrada. Entonces, ¿qué va a pasar con usted? Pues, de seguro si usted está a cuenta con Dios no va a tener problema. El caso es si usted no está en la jugada. Entonces, espero que hayamos tomado en cuenta este mensaje, porque en este espacio todo lo que dijimos es interesante, pero llegando exactamente al núcleo de esto, diríamos que debe ser un deseo diligente de cada uno de nosotros conocer a Dios y ¿qué más? Y procurar personalmente con fervor establecer una relación sin importar el costo que haya que pagar. Amén. A fin de cuentas, el costo que ya pagó Jesús fue caro. ¿Quién se atrevería a dar su vida por un amigo? Difícilmente lo hacemos. Tontamente decimos a veces, mira, lo que es con vos es conmigo, pero al ver la serie, entonces como que nos arrepentimos. Amén. Pero Cristo dice en la Biblia que mostró su amor en que nosotros, siendo enemigos de Dios, siendo pecadores nosotros, Él dio su vida por nosotros. Así que Él ya hizo su parte. Diga conmigo, Jesús hizo su parte. Ahora me corresponde hacer la mía. Amén. Así que Él ya hizo la parte que le corresponde. ¿Yo qué tengo que hacer? Hacer la mía. ¿Es difícil? Pues digamos que sí, pero no es imposible. Amén, mis hermanos. ¿Es difícil ser cristiano? De verdad, sí. Si alguien dice, no cuesta ser evangélico, ese parece que anda desfasado, porque ser evangélico de verdad cuesta. Hay que tener paciencia porque hay unos problemitas por ahí que a uno lo sacan de casillas. Y a veces uno dice, únicamente porque soy cristiano, únicamente porque voy a la iglesia, únicamente porque no quiero caer. O sea, está siendo probado, pero sigue adelante. Así que, mis estimados, yo les aconsejo en el amor del Señor, esforcémonos. El tema de hoy fue esfuerzo espiritual.
Así como nos esforzamos a tener lo material, esforcémonos a tener lo espiritual, porque lo espiritual es eterno. Y aquel que logra entrar por la puerta angosta, aquel que logra entrar a la salvación, seguramente va a sentirse bienaventurado. Así que les animo en el amor del Señor a esforzarse espiritualmente. Si les cuesta, bueno, es obvio, pero diga conmigo, vale el esfuerzo. Amén, vale el esfuerzo. Si cuesta es porque es bueno. Amén. Si cuesta es porque es bueno. Y lo que es bueno hay que esforzarnos para lograrlo. Mi salvación es excelente, así que me voy a esforzar por ella. Espero que la paz del Señor sea con usted. Yo siento gozo en mi alma porque el Señor nos pone esta palabra hoy y nos dice: esfuércense espiritualmente. Hagámoslo y vamos a salir beneficiados. Hagamos una oración. Usted sabrá qué decirle al Señor en esta noche o en esta ocasión, en el momento que usted está viendo esta palabra. Espero que podamos en este tiempo orar y decirle al Señor lo que sintamos en torno a esta palabra. Señor y Dios, yo te doy gracias porque una vez más vienes a darnos un chispazo de esperanza. Hay una palabra que se nos está diciendo, pues la pregunta suele darse en que son pocos los que se salvan, y hay una recomendación ahí de que nos esforcemos nosotros a entrar por la puerta angosta. Es probable que entre todas las multitudes lo que más importa no es que otros sean salvos. Por cierto, cuando se trata de la lucha individual, claro que sí importa que otros sean salvos, pero para eso está el sistema de evangelización. Entre tanto, mi salvación individual a mí es que me importa. Entonces, por eso es que estableciste esa palabra diciendo: interésense ustedes por entrar, porque muchos van a probar y no van a alcanzar. Entonces, aunque estas palabras tengan aplicaciones a tu pueblo Israel, también nosotros sabemos que como iglesia tenemos una oportunidad de ser salvos, gracias a Jesucristo nuestro Salvador. Entonces queremos aprovechar este espacio, queremos aprovechar esta oferta, este regalo de salvación, porque un día nos daremos cuenta que nuestro esfuerzo espiritual valió la pena. Entonces, te encargo, Señor, que nos ayudes. Te pido por las personas que están escuchando esta palabra, que puedan analizarla y luego hacer la parte que les corresponde. Si tienen que pagar un precio, permíteles que ellos hagan algo por su salvación. Claro que no van a poder comprar la salvación, porque esa ya está dada, pero sí van a poder cultivar su relación contigo, que ahí es donde está el secreto. Ayúdanos, Señor, para aprender a vivir conforme al modelo que se nos fue establecido, Cristo Jesús. Entonces, ayúdanos para que podamos ver a Jesús, así lo recomienda tu palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, si nos ayudas, va a ser un poquito más fácil para nosotros, porque hay veces que nos desconcentramos, hay veces que nos vamos por otros extremos. Entonces, perdónanos y ayúdanos a encauzarnos, ayúdanos a concentrarnos diligentemente, a buscar una relación contigo y a vivir en ella. Yo te pido que la salvación que hemos recibido, que nos des el sentir para podernos esforzar hasta donde podamos por negarnos a las cosas que atentan contra nuestra salvación, y así de esa manera podamos vivir hasta que sea tu venida. Y cuando la puerta se cierre, que yo no tenga miedo, porque yo estoy adentro. Eso te pido, Señor, y así te pido para mis hermanos que escuchan esta palabra, y lo hago en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, que esta palabra haya lugar en su corazón, y si usted la pone en práctica, será bienaventurado. Será hasta una próxima. Bendiciones.